Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en este curso sobre la medicina social. Nuestro invitado para el día de hoy es el compañero Mauricio Torres, miembro de ALAMES, es director de ALAMES y quien hace parte de la red Salud y Trabajo. Él nos va a ilustrar hoy un poco sobre este contenido de la medicina social y la relación con el mundo del trabajo. Mauro, ¿cómo vas? Bien, para conversar hoy entonces sobre el tema de salud y trabajo. Ok, entonces pues para comenzar sería interesante que nos cuentes un poco cómo desde el punto de vista histórico, desde las relaciones previas de cuando se conforma la medicina social, se establece la importancia entre la salud y el trabajo como unos componentes fundamentales de esta corriente de pensamiento. Sí, esta relación entre la salud y el trabajo es pionera en el campo de la medicina social. Digamos, uno de los primeros temas que aborda la medicina social tiene que ver entre las condiciones en que se trabaja y el impacto sobre la salud. Eso yo lo explico en el sentido en que una de las categorías centrales del campo de la medicina social es el proceso de producción, entendido como uno de los elementos de la determinación social de la salud. Y entonces, en ese sentido, para la medicina social era muy importante entender cómo se daban los procesos productivos y cómo influían sobre la salud de las poblaciones. Solo que siento que se hacía en dos niveles, es decir, por un lado, a la medicina social le interesaba cómo la gente se insertaba en el proceso de producción y eso qué condición de clase le daba y a su vez esa condición de clase pues establecía un perfil de sus condiciones de salud y enfermedad. Pero a la vez la manera como el individuo se inserta en el proceso de producción también lo incorpora en el contacto con unas condiciones de trabajo que en sí misma determinan su perfil de salud y enfermedad. Okay. Es decir, en esa idea de la medicina social, que finalmente son las condiciones de vida y las condiciones de trabajo las que determinan el perfil de salud y enfermedad de los individuos y las colectividades, entonces el estudiar el proceso productivo permitía estudiar cómo se trabaja, pero a la vez cómo se vive, en tanto pues hay una relación directa en cómo se paga ese trabajo en el proceso productivo y eso la condición de vida que le da la gente. Digamos que en su cuerpo teórico la medicina social hace el estudio de las condiciones de salud y trabajo a partir de la categoría central del proceso de producción en sus dos componentes, el proceso de valorización y el proceso técnico propiamente de trabajo. Entonces entendemos pues desde el análisis marxista que los procesos productivos en el capitalismo tienen que generar ganancia y acumulación y eso se hace a través del proceso de valorización, o sea los mecanismos como ese proceso de producción se apropia de parte del trabajo del trabajador para acumular, pero a su vez ese proceso de valorización configura el proceso técnico de trabajo. Y ese proceso técnico de trabajo se establece a través de 4 elementos: la materia prima, los medios de producción, la fuerza de trabajo y la organización y división del trabajo. En ese sentido, digamos, reiterando, la categoría principal es el proceso de producción y de ahí bajan las dos categorías de proceso de valorización y proceso técnico de trabajo. Ahí se establecen lo que la medicina social llama cargas y exigencias sobre el trabajador que determinan un perfil de salud y enfermedad para el trabajo. ¿Cuáles son las metodologías? ¿De qué manera esas categorías se han llevado al mundo de la práctica para lograr comprenderlas y desarrollarlas? Sí, entonces la medicina social se nutrió de manera muy importante de lo que se llamó el modelo obrero italiano, que se dio en Italia a comienzos de los 70, que se interpreta como un
parte de la ola de la Revolución Cultural Francesa del 68. Entonces, a comienzos de los 70, el movimiento obrero automotriz en Italia empieza a presionar un conjunto de reivindicaciones para que la industria automotriz mejore las condiciones de trabajo para favorecer la salud de los trabajadores. Ese proceso hizo que hubiera una articulación entre trabajadores y profesionales de la salud y configuraran lo que se conoce como modelo obrero italiano. El modelo obrero italiano es un conjunto de valores y principios y es una estrategia metodológica para analizar este tema de la relación salud-trabajo. Entonces, entre los principios y valores que se preservan, que siguen vigentes hoy del modelo obrero italiano, está, por ejemplo, el hecho de que la salud no se vende. Ellos dieron la lucha para eliminar las primas de riesgo, las exposiciones que tenían los trabajadores y que tenían un sobresalario, las eliminaron bajo el valor, el principio de que es más importante la salud que pues el salario, ¿cierto? Entonces es un principio muy fuerte del modelo obrero italiano. Otro es que la salud no se delega, bajo la idea de que el actor protagónico fundamental de la defensa de la salud en el trabajo son los propios trabajadores y las propias trabajadoras, y que por lo tanto eso no se puede delegar ni en el empresario, ni en el técnico, ni en el profesional, ni en el especialista, sino son los propios trabajadores que actúan para la defensa de su salud en el trabajo. En términos de la metodología, entonces ellos crearon una serie de estrategias muy interesantes que la medicina social en América Latina lo tomó y lo ha desarrollado, que tiene que ver con la encuesta colectiva, que es un instrumento que permite caracterizar el proceso de producción en todos sus elementos, en todos sus aspectos, caracterizando plenamente el proceso técnico de trabajo y determinar ahí las cargas y las exigencias, ver esas cargas y exigencias cómo afectan la salud de los trabajadores, ver si en el proceso de producción hay mecanismos de prevención y, de no existir, cuáles se proponen. Esa encuesta colectiva tiene que ser respondida por lo que se llamó un grupo homogéneo. Un grupo homogéneo es un grupo de trabajadores expuestos a las mismas condiciones de trabajo. Entonces, ese grupo, que en general se espera que sean entre 6, 7, 8 trabajadores, se sientan y contestan la encuesta colectiva. Solamente queda consignada en la encuesta lo que el grupo asume por consenso. Si no hay consenso, no se incorpora esa respuesta en la encuesta. Entonces, ese mecanismo, que es un mecanismo de respuesta colectiva, permite al grupo homogéneo caracterizar con mucho detalle su área de trabajo, ver cuáles son los elementos que están presentes allí en términos de materia prima, medios de producción, el uso de la fuerza de trabajo y la organización y división del trabajo. Eso caracteriza las cargas y las exigencias, ve cómo puede impactar sobre la salud de los trabajadores y ver qué hace la empresa para evitar eso y qué falta. Por lo tanto, al final de la encuesta colectiva surge un plan de acción por parte del grupo homogéneo que dice: esto es lo que tenemos que hacer en nuestra área de trabajo para poder mejorar las condiciones de trabajo y evitar impactos negativos sobre nuestra salud. Entonces, digamos que esa es la metodología característica que la medicina social incorporó y ha desarrollado de manera amplia en América Latina, incorporando otras técnicas de investigación como recursos de la propia epidemiología, que permite indagar con más precisión aspectos de morbilidad y mortalidad. Pero digamos, yo diría que el eje central de la metodología del campo de la salud y trabajo en la medicina social es el modelo obrero italiano, porque le da el papel protagónico al trabajador bajo el reconocimiento de que su experiencia es una generadora de conocimiento y que, conjugado con el conocimiento científico de los profesionales, puede llevar a una acción decidida
para que mejoren las condiciones de trabajo y hayan áreas laborales de bienestar y de protección para la salud de los trabajadores. Dale con el desgaste. Bien, otra categoría clave que la medicina social ha configurado es la categoría de desgaste obrero. Esa categoría emerge porque se considera que es insuficiente las categorías de morbimortalidad que se incorpora desde el campo de la salud ocupacional. Es decir, lo evidente del impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores son los accidentes, la enfermedad y la muerte, ¿sí? Que se puede identificar y contar. Pero resulta que antes de que emerja la enfermedad, existe un conjunto de procesos biológicos en el trabajador que también tienen que ser reconocidos. Y básicamente el desgaste lo entendemos como un proceso biológico de aceleramiento del envejecimiento de los trabajadores, producto de sus ritmos acelerados de trabajo y producto de las exposiciones que tienen en el trabajo. Entonces, el desgaste obrero se expresaría en cómo un obrero o una obrera que tiene 40 años, su fisionomía revela la de una persona de 50 o 60 años. Lo que a su vez nos está diciendo es que el ritmo de trabajo y el ritmo de vida de esa persona ha acelerado el patrón de envejecimiento biológico, ¿sí? Producto de las condiciones en que se trabaja y se vive. Entonces, por eso esa también es una categoría clave que no tiene un reconocimiento en el campo tradicional de la salud ocupacional, porque hoy nosotros no podemos hablar de que se diagnostica el desgaste obrero, no está en la estadística oficial, pero creemos que es una categoría que hay que tener en cuenta y contemplar, porque lo que tendríamos que buscar es que no se aceleren los patrones de desgaste obreros, producto del trabajo, sino que por el contrario, los trabajadores tengan unas condiciones laborales donde pues, los patrones de desgaste sean los normales al conjunto de la población. Y, por ejemplo, con todos los cambios que se han venido dando en el mundo del trabajo, por ejemplo, que ya el hogar específico no es la empresa, no es la fábrica, sino que hay también todo este asunto de la flexibilización, del trabajo virtual, del trabajo por destajo. Allí la medicina social, ¿cómo interpreta y cómo actúa? Sí, esa es una cosa importante porque el mundo del trabajo ha cambiado. Digamos que en su fase inicial el estudio estuvo más alrededor de la fábrica, donde se concentraban los procesos productivos industriales y donde pues la masa obrera desarrollaba su fuerza de trabajo. Hoy eso ha cambiado rotundamente y tenemos un mundo transformado, flexibilizado, donde las relaciones laborales estables y permanentes han desaparecido. Pero digamos que el campo de la medicina social lo que ha hecho es precisamente interpretar esos cambios del mundo del trabajo y comprender cómo esas transformaciones han transformado las condiciones de trabajo, y esa transformación de las condiciones de trabajo sigue impactando también sobre la salud de los trabajadores. Entonces digamos que uno con las categorías que utilizó puede transportarlas al escenario actual, porque los procesos productivos, digamos, se han transformado en su forma de hacerse, pero continúan, siguen vivos. Entonces la obrera que hoy es un satélite de la gran industria textil que labora en su casa, pues desarrolla el proceso productivo en su hogar, y ahí se conjugan esas categorías. Ahí está la materia prima, ahí hay un medio de producción, está la fuerza y una forma de organización y división del trabajo. Y eso permitiría entonces caracterizar también esas condiciones de trabajo y ver cómo esas condiciones de trabajo impactan sobre la salud de esa trabajadora. Ahora, lo que cambia en gran medida, sí, son los retos que le impone al movimiento obrero en sus formas de organización. Porque al romper el obrero masa,
que permitía la congregación, ¿cierto?, y la configuración de sindicatos. Hoy estamos en un escenario totalmente distinto, donde al estar satelizada la producción, pues la posibilidad de encuentros de los obreros y las obreras es menor. Entonces, digamos que eso le plantea una enorme exigencia al movimiento obrero y a la medicina social para encontrar nuevas formas de identificación y nuevas formas organizativas. Es decir, que las formas de identificación hoy no propiamente estarían dadas por el reconocerme como un obrero industrial, sino que tendrían que estar dadas por una condición de trabajador ciudadano, ¿sí? Donde yo habito el mundo, lo habito en una condición de trabajador, e igualmente hay otros individuos que habitan el mundo como trabajador ciudadano, donde podemos compartir similares condiciones de explotación y similares condiciones de vida que podrían generarnos esa identidad común y construir procesos organizativos colectivos. Pero la situación obviamente se hace más difícil y más compleja. Las experiencias que se ven hoy en lo que se denomina el campo de la economía informal, que es otro de los espectros pues, de ese mundo del trabajo, plantean un poco como salida organizativa el tema de las agremiaciones. Los trabajadores de la informalidad se pueden agremiar como taxistas, se pueden agremiar como vendedores ambulantes, que podría ser una salida de corte organizativo, pero realmente lo que yo en particular considero es que hoy la visión tiene que ser más amplia en esa conjugación de trabajador ciudadano, trabajador ciudadana, que permitiría comprender la situación de uno en un espectro más amplio y ver cómo es que esas nuevas formas de despojo y acumulación que hace el capital tiene una diversidad de formas, y que al comprender esas diversidades de formas yo puedo generar esas identidades con los otros para actuar, para proteger mi salud en general y mi salud en el trabajo. Un poco de las categorías ordenadoras, del método, y ya de alguna manera has introducido el tema, pero ¿cuáles podríamos decir que son las diferencias entre esta perspectiva médico-social de la salud en el trabajo y la clásica mirada de la salud ocupacional o de la salud que está centrada más en el tema de los riesgos? Pues ahí también hemos trabajado mucho eso. Hay un conjunto importante de diferencias que uno podría decir que son de orden epistemológico, ontológico, metodológico, de la propia práctica y político. Voy a mencionar solo algunas acá. De orden epistemológico, por ejemplo, para la salud ocupacional, está dado que los procesos de producción tienen naturalmente unos riesgos, y que de por sí, entonces, el trabajar implica exponerse a unos riesgos. Lo ubica como un hecho natural y ahistórico. Mientras que para la salud de los trabajadores, la base epistemológica está dada por el materialismo histórico, que comprende que hay unos procesos de producción determinados históricamente y que de acuerdo a las características de ese proceso de producción emergen unas cargas y exigencias, y por lo tanto no es un hecho natural, sino que está definido claramente por los elementos que componen ese proceso de producción. En lo ontológico, que es una diferencia inmensa, para el campo de la salud ocupacional, lo importante, lo fundamental es que la productividad se mantenga y crezca. Es decir, la salud ocupacional está en servicio de la productividad y la acumulación de capital. En los tiempos iniciales les interesaba mucho pues, que la fuerza de trabajo no se dañara, repararla de manera pronta. Hoy, frente a las condiciones del mundo del trabajo, como hay tanta fuerza de trabajo disponible, entonces sí
un obrero, una obrera, un trabajador, una trabajadora se enferma, pues simplemente es reemplazado por otro. Pero entonces el foco ontológico de la salud ocupacional no es la salud de los trabajadores, sino es un despliegue a favor de la productividad y la acumulación de capital. Mientras que el sentido ontológico de la salud de los trabajadores es claramente la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras. La apuesta central es que hayan condiciones de trabajo que protejan la salud y la vida de los trabajadores. Y por lo tanto, si es necesario subordinar la productividad, hay que hacerlo siempre y cuando se proteja la salud y la vida de los trabajadores. En términos metodológicos también hay diferencias muy importantes. La salud ocupacional básicamente lo que hace es que entra y identifica a través de un listado un conjunto de factores de riesgo. Y al identificar esos factores de riesgo ve cómo los puede controlar. Pero no hacen una explicación de por qué es que están presentes esos factores de riesgo. Mientras que la salud de los trabajadores lo que hace es esa metodología venida del modelo obrero italiano, que es caracterizar con detalle el proceso de producción y el proceso técnico de trabajo, identificar bien las características de la materia prima, ¿sí? Las características físico-químicas, biológicas, caracterizar muy bien los medios de producción, la maquinaria y la herramienta, caracterizar muy bien cómo es que se utiliza la fuerza de trabajo en su esfera intelectual y física, y caracterizar muy bien la organización y visión del trabajo. Porque caracterizado eso, ahí es donde se identifican las cargas y exigencias, y sabiendo eso se puede atacar las causas fundamentales que las producen. Entonces, metodológicamente es una enorme diferencia. En la propia práctica también hay enormes diferencias, sobre todo porque la salud ocupacional considera que el saber está en los profesionales y los técnicos, que ellos son los que saben intervenir desde el campo de la salud ocupacional las áreas de trabajo. Mientras que la salud de los trabajadores le da el protagonismo y le da el reconocimiento del saber a los trabajadores. Para la salud de los trabajadores, la experiencia en el trabajo por 5, 10, 15, 20 años de un trabajador en su puesto de trabajo le da un saber y un conocimiento, y ese es fundamental para caracterizar el proceso de trabajo y para intervenirlo. Y por lo tanto, entonces, desde la práctica de la salud de los trabajadores, el trabajador cobra un protagonismo articulado con profesionales y técnicos de la salud que, digamos, tienen este enfoque a favor de la salud de los trabajadores. Y por último, en lo político, entonces la salud ocupacional se coloca a favor de la apuesta del capital, de sus ganancias y de su acumulación. Es decir, es funcional a los procesos de acumulación y está allí para eso. Mientras que la apuesta central desde la salud de los trabajadores es a la emancipación de la fuerza trabajadora. Es decir, no es solamente que los trabajadores no vean afectada su salud, que no mueran, sino un paso mucho más allá, una apuesta radical de emancipación de los trabajadores y las trabajadoras, que lo que planteamos es que eso podría darse en tanto el control directo de los procesos de producción sea por parte de los propios trabajadores y las propias trabajadoras. Entonces, la apuesta política en ese sentido desde el campo de la medicina social es a que los trabajadores y las trabajadoras puedan controlar y direccionar el proceso productivo, y se esperaría que ahí entonces el orden de cosas sea distinta y sea a favor de la salud y la vida de los trabajadores. Okay. Bien, digamos que ya como para ir cerrando un poco, tradicionalmente se ha dicho que la medicina social funciona alrededor de 3 prácticas. Una práctica de lo epistemológico, donde produce unas categorías, las va colocando en contexto, las va reelaborando permanentemente. Un campo muy importante que es el campo educativo. Tú en este momento eres docente también de una universidad. Y lo otro es esa relación que se establece en los procesos emancipatorios. Bajo ese contexto que tú nos has mostrado de lo que ha ocurrido en el mundo del trabajo, ese tránsito que tenemos hoy a esas organizaciones de trabajo, como de trabajadores, la medicina social
¿cómo puede contribuir? ¿De qué manera puede colocar allí como unas posibilidades reales y concretas cuando ya no está el patrón, ya no está esa relación obrero-patrón, hay una relación distinta frente a quién tiene el poder, los medios de la producción? ¿Cuál es el reto? O sea, de alguna manera, ¿cuál es la agenda pendiente que tiene para el siglo XXI la medicina social en este elemento tan importante que es la salud y el trabajo? Sí. Bien, lo que habría que decir inicialmente es que un sello característico de la intervención de la medicina social en el campo de la salud y trabajo es un trabajo absolutamente articulado con el movimiento obrero. ¿Sí? Es decir, siempre ha habido una articulación de el campo de la medicina social con el movimiento sindical, tratándole de aportar en varios niveles que tú mencionas, en el tema de la formación, es decir, formar cuadros de trabajadores y trabajadoras que entiendan ese vínculo entre el trabajo y la salud, que se apropian de la metodología del modelo obrero italiano y puedan conocer sus propias condiciones para intervenirla. El otro campo es el organizativo, en el donde se aporta al fortalecimiento del movimiento sindical, y ahí se han contribuido a crear diversas figuras, comités de salud de los trabajadores, vigías de la salud en el trabajo, delegados sindicales en salud y trabajo, que incluso han tenido expresiones de política pública en varios países de la región. El caso de Venezuela, que desarrolló esa figura de manera importante. El otro aspecto en el que se ha aportado entonces es el de investigación. Entonces, desarrollar investigaciones que den cuenta de condiciones en que se trabaja y cómo impacta eso sobre la salud de los trabajadores. Y en eso también pues hay mucho recorrido. Se ha trabajado con diversos sectores de trabajadores. Hay digamos, ejemplos contundentes, investigaciones pioneras. En el caso de la investigación que se hizo en Sicarza, en México, por parte de Asa Cristina Laurel y Mariano Noriega, que digamos fue muy pionero en este campo, en esta metodología, pero pues en muchos países la medicina social ha hecho investigaciones en sectores. Aquí en Colombia, por ejemplo, hemos trabajado con el sector del banano, con el sector de los trabajadores de la salud, con el sector de la educación, con el sector metalúrgico, con el sector minero, tratando de, en una asociación directa entre profesionales de la salud y sindicato, generar procesos de investigación que den cuenta de esas condiciones de trabajo, cómo impactan sobre la salud y qué habría que hacer para disminuir esos impactos. Ahora, en el mundo actual del trabajo, ¿cierto?, que es mucho más disperso, fraccionado, flexibilizado, con mayor tecnología, entonces emergen retos importantes. Por ejemplo, uno en el que se ha venido entrando es cómo es que las nuevas tecnologías transforman las condiciones en que se trabajan y cómo esas tecnologías impactan sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es un reto investigativo muy importante, en el cual pues digamos se han hecho algunos abordajes. Pero creo que ahí uno de los retos es que hay que investigar muchísimo más. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, el tema de la economía informal, el tema de las maquilas, los procesos de maquilación. En eso hay algunos avances, pero pues hay que avanzar mucho más. Entonces digamos que hay un gran reto en el campo investigativo, que es reconocer las nuevas formas en que se trabaja en el mundo del trabajo actualmente y eso cómo impacta sobre la salud. El otro reto es de carácter organizativo, que ya lo hemos mencionado, porque hoy el movimiento sindical está muy debilitado, ¿sí?, por diversas razones. Una de ellas pues es la desestructuración de la gran fábrica, y entonces tenemos el reto de generar nuevas formas organizativas, pero como te decía, yo creo que hay que recomponer los niveles de identidad, porque hoy ya
la identidad de obrero no es suficiente para poder generar los procesos de articulación y organización. Necesitamos nuevas formas de identidad, pero creo que sin perder la condición de trabajador que es relevante. Es decir, se es mujer, se es hombre, se es indígena, se es afro, se es una persona que se reconoce como de la población LGTBI, pero a la vez es trabajador en las diversas posibilidades que da el mundo del trabajo. Entonces habría que explorar un poco más eso para ver si eso nos permite generar identidades alrededor del trabajo con elementos adicionales. No es fácil porque, digamos, está la experiencia ya con economía informal. Y lo que hoy tenemos desde la economía informal es que sí hay procesos de agremiación, pero son específicas sobre labores similares, como las que hacen los taxistas o los vendedores ambulantes, pero digamos articulaciones entre taxistas y vendedores ambulantes después no se dan. Entonces ese es un enorme reto, el de fortalecer o contribuir en los procesos organizativos en la nueva esfera del mundo del trabajo. Y me parece que también pues tenemos retos en términos de categorías, en términos de que como ese mundo del trabajo también se ha transformado, tendrían que emerger nuevas categorías de análisis, ¿sí? Que tal vez con las que tenemos, pues que vienen del materialismo histórico, de los análisis de los procesos de producción, no son suficientes. No es que hayan desaparecido, pero no son suficientes. Por ejemplo, lo hemos mencionado, la categoría de cadenas y redes de producción, ¿sí? Porque finalmente el vendedor ambulante está adscrito a una cadena de producción, no es que él esté aislado, ¿sí? Entonces el vendedor de chicles Adams está articulado al proceso de producción de Adams, y tenemos que encontrar eso para poder hilar mejor y entender mejor estas dinámicas y poderlas enfrentar de mejor manera. Es lo que yo podría comentarte, Lucha. Finalmente, Mauro, existe un poco de las categorías ordenadoras, del método, y ya de alguna manera has introducido el tema, pero ¿cuáles podríamos decir que son las diferencias entre esta perspectiva médico-social de la salud en el trabajo y la clásica mirada de la salud ocupacional o de la salud que está centrada más en el tema de los riesgos? Pues ahí también hemos trabajado mucho eso. Hay un conjunto importante de diferencias que uno podría decir que son de orden epistemológico, ontológico, metodológico, de la propia práctica y político. Voy a mencionar solo algunas acá. De orden epistemológico, por ejemplo, para la salud ocupacional, está dado que los procesos de producción tienen naturalmente unos riesgos, ¿sí? Y que de por sí, entonces, el trabajar implica exponerse a unos riesgos. Lo ubica como un hecho natural y ahistórico. Mientras que para la salud de los trabajadores, la base epistemológica está dada por el materialismo histórico, que comprende que hay unos procesos de producción determinados históricamente y que de acuerdo a las características de ese proceso de producción emergen unas cargas y exigencias, y por lo tanto no es un hecho natural, sino que está definido claramente por los elementos que componen ese proceso de producción. En lo ontológico, que es una diferencia inmensa, para el campo de la salud ocupacional, lo importante, lo fundamental es que la productividad se mantenga y crezca. Es decir, la salud ocupacional está en servicio de la productividad y la acumulación de capital. En unos tiempos iniciales les interesaba mucho pues que la fuerza de trabajo no se dañara, repararla de manera pronta. Hoy, frente a las condiciones del mundo del trabajo, como hay tanta fuerza de trabajo disponible, entonces sí
un obrero, una obrera, un trabajador, una trabajadora se enferma, pues simplemente es reemplazado por otro. Pero entonces el foco ontológico de la salud ocupacional no es la salud de los trabajadores, sino es un despliegue a favor de la productividad y la acumulación de capital. Mientras que el sentido ontológico de la salud de los trabajadores es claramente la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras. La apuesta central es que hayan condiciones de trabajo que protejan la salud y la vida de los trabajadores. Y por lo tanto, si es necesario subordinar la productividad, hay que hacerlo, siempre y cuando se proteja la salud y la vida de los trabajadores. En términos metodológicos también hay diferencias muy importantes. La salud ocupacional básicamente lo que hace es que entra e identifica a través de un listado un conjunto de factores de riesgo. Y al identificar esos factores de riesgo ve cómo los puede controlar. Pero no hace una explicación de por qué es que están presentes esos factores de riesgo. Mientras que la salud de los trabajadores lo que hace es esa metodología venida del modelo obrero italiano, que es caracterizar con detalle el proceso de producción y el proceso técnico de trabajo, identificar bien las características de la materia prima, ¿sí? Las características físico-químicas, biológicas, caracterizar muy bien los medios de producción, la maquinaria y la herramienta, caracterizar muy bien cómo es que se utiliza la fuerza de trabajo en su esfera intelectual y física, y caracterizar muy bien la organización y visión del trabajo. Porque caracterizado eso, ahí es donde se identifican las cargas y exigencias, y sabiendo eso se puede atacar las causas fundamentales que las producen. Entonces, metodológicamente es una enorme diferencia. En la propia práctica también hay enormes diferencias, sobre todo porque la salud ocupacional considera que el saber está en los profesionales y los técnicos, que ellos son los que saben intervenir desde el campo de la salud ocupacional, las áreas de trabajo. Mientras que la salud de los trabajadores le da el protagonismo y le da el reconocimiento del saber a los trabajadores. Para la salud de los trabajadores, la experiencia en el trabajo por 5, 10, 15, 20 años de un trabajador en su puesto de trabajo le da un saber y un conocimiento, y ese es fundamental para caracterizar el proceso de trabajo y para intervenirlo. Y por lo tanto, entonces, desde la práctica de la salud de los trabajadores, el trabajador cobra un protagonismo articulado con profesionales y técnicos de la salud que, digamos, tienen este enfoque a favor de la salud de los trabajadores. Y por último, en lo político, entonces la salud ocupacional se coloca a favor de la apuesta del capital, de sus ganancias y de su acumulación. Es decir, es funcional a los procesos de acumulación y está allí para eso. Mientras que la apuesta central desde la salud de los trabajadores es a la emancipación de la fuerza trabajadora. Es decir, no es solamente que los trabajadores no vean afectada su salud, que no mueran, sino un paso mucho más allá, una apuesta radical de emancipación de los trabajadores y las trabajadoras, que lo que planteamos es que eso podría darse en tanto el control directo de los procesos de producción sea por parte de los propios trabajadores y las propias trabajadoras. Entonces, la apuesta política en ese sentido desde el campo de la medicina social es a que los trabajadores y las trabajadoras puedan controlar y direccionar el proceso productivo, y se esperaría que ahí entonces el orden de cosas sea distinta y sea a favor de la salud y la vida de los trabajadores. Ok, bien, digamos que ya como para ir cerrando un poco, tradicionalmente se ha dicho que la medicina social funciona alrededor de 3 prácticas. Una práctica de lo epistemológico, donde produce unas categorías, las va colocando en contexto, las va reelaborando permanentemente. Un campo muy importante que es el campo educativo. Tú en este momento eres docente también de una universidad. Y lo otro es esa relación que se establece en los procesos emancipatorios. Bajo ese contexto que tú nos has mostrado de lo que ha ocurrido en el mundo del trabajo, ese tránsito que tenemos hoy a esas organizaciones de trabajo, como de trabajadores, la medicina social,
¿cómo puede contribuir? ¿De qué manera puede colocar allí como unas posibilidades reales y concretas cuando ya no está el patrón, ya no está esa relación obrero-patrón, hay una relación distinta frente a quién tiene el poder, los medios de la producción? ¿Cuál es el reto? O sea, de alguna manera, ¿cuál es la agenda pendiente que tiene para el siglo XXI la medicina social en este elemento tan importante que es la salud y el trabajo? Sí. Bien, lo que habría que decir inicialmente es que un sello característico de la intervención de la medicina social en el campo de la salud y trabajo es un trabajo absolutamente articulado con el movimiento obrero. ¿Sí? Es decir, siempre ha habido una articulación de el campo de la medicina social con el movimiento sindical, tratándole de aportar en varios niveles que tú mencionas, en el tema de la formación, es decir, formar cuadros de trabajadores y trabajadoras que entiendan ese vínculo entre el trabajo y la salud, que se apropian de la metodología del modelo obrero italiano y puedan conocer sus propias condiciones para intervenirla. El otro campo es el organizativo, en el donde se aporta al fortalecimiento del movimiento sindical, y ahí se han contribuido a crear diversas figuras, comités de salud de los trabajadores, vigías de la salud en el trabajo, delegados sindicales en salud y trabajo, que incluso han tenido expresiones de política pública en varios países de la región. El caso de Venezuela, que desarrolló esa figura de manera importante. El otro aspecto en el que se ha aportado entonces es el de investigación. Entonces, desarrollar investigaciones que den cuenta de condiciones en que se trabaja y cómo impacta eso sobre la salud de los trabajadores. Y en eso también pues hay mucho recorrido. Se ha trabajado con diversos sectores de trabajadores. Hay digamos, ejemplos contundentes, investigaciones pioneras, en el caso de la investigación que se hizo en Sicarza, en México, por parte de Asa Cristina Laurel y Mariano Noriega, que digamos fue muy pionero en este campo, en esta metodología, pero pues en muchos países la medicina social ha hecho investigaciones en sectores. Aquí en Colombia, por ejemplo, hemos trabajado con el sector del banano, con el sector de los trabajadores de la salud, con el sector de la educación, con el sector metalúrgico, con el sector minero, tratando de, en una asociación directa entre profesionales de la salud y sindicato, generar procesos de investigación que den cuenta de esas condiciones de trabajo, cómo impactan sobre la salud y qué habría que hacer para disminuir esos impactos. Ahora, en el mundo actual del trabajo, ¿cierto?, que es mucho más disperso, fraccionado, flexibilizado, con mayor tecnología, entonces emergen retos importantes. Por ejemplo, uno en el que se ha venido entrando es cómo es que las nuevas tecnologías transforman las condiciones en que se trabajan y cómo esas tecnologías impactan sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es un reto investigativo muy importante, en el cual pues digamos se han hecho algunos abordajes. Pero creo que ahí uno de los retos es que hay que investigar muchísimo más. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, el tema de la economía informal, el tema de las maquilas, los procesos de maquilación. En eso hay algunos avances, pero pues hay que avanzar mucho más. Entonces digamos que hay un gran reto en el campo investigativo, que es reconocer las nuevas formas en que se trabaja en el mundo del trabajo actualmente y eso cómo impacta sobre la salud. El otro reto es de carácter organizativo, que ya lo hemos mencionado, porque hoy el movimiento sindical está muy debilitado, ¿sí?, por diversas razones. Una de ellas pues es la desestructuración de la gran fábrica, y entonces tenemos el reto de generar nuevas formas organizativas, pero como te decía, yo creo que hay que recomponer los niveles de identidad, porque hoy ya
la identidad de obrero no es suficiente para poder generar los procesos de articulación y organización. Necesitamos nuevas formas de identidad, pero creo que sin perder la condición de trabajador que es relevante. Es decir, se es mujer, se es hombre, se es indígena, se es afro, se es una persona que se reconoce como de la población LGTBI, pero a la vez es trabajador en las diversas posibilidades que da el mundo del trabajo. Entonces habría que explorar un poco más eso para ver si eso nos permite generar identidades alrededor del trabajo con elementos adicionales. No es fácil porque, digamos, está la experiencia ya con economía informal. Y lo que hoy tenemos desde la economía informal es que sí hay procesos de agremiación, pero son específicas sobre labores similares, como las que hacen los taxistas o los vendedores ambulantes, pero digamos articulaciones entre taxistas y vendedores ambulantes después no se dan. Entonces ese es un enorme reto, el de fortalecer o contribuir en los procesos organizativos en la nueva esfera del mundo del trabajo. Y me parece que también pues tenemos retos en términos de categorías, en términos de que como ese mundo del trabajo también se ha transformado, tendrían que emerger nuevas categorías de análisis, ¿sí? Que tal vez con las que tenemos, pues que vienen del materialismo histórico, de los análisis de los procesos de producción, no son suficientes. No es que hayan desaparecido, pero no son suficientes. Por ejemplo, lo hemos mencionado, la categoría de cadenas y redes de producción, ¿sí? Porque finalmente el vendedor ambulante está adscrito a una cadena de producción, no es que él esté aislado, ¿sí? Entonces el vendedor de chicles Adams está articulado al proceso de producción de Adams, y tenemos que encontrar eso para poder hilar mejor y entender mejor estas dinámicas y poderlas enfrentar de mejor manera. Es lo que yo podría comentarte, Lucho. Finalmente, Mauro, existe una de las primeras redes que tuvo Alames, y pues ha tenido diversos momentos más de más auge y de menos auge. La educación, la red ha contribuido con mucha formación al movimiento sindical en diversos países de la región, y ha contribuido también con el diagnóstico y la investigación de condiciones en los países de América Latina. Hoy pues, la red, digamos, se mantiene viva por una comunicación virtual que tenemos, en la cual puede participar la gente. Nosotros tenemos una red electrónica a través de la cual se difunde la información, y entonces la gente puede hacer parte de esa red electrónica. Y en el Congreso de Alames de Asunción, Paraguay, la red definió como elementos de su agenda central dos temas. Uno, participar en la construcción del informe continental sobre el uso de agroquímicos en América Latina y su impacto sobre la salud en el trabajo, en la salud de las comunidades y sobre la soberanía alimentaria. Ese es un proceso que va y en el cual la gente podría articularse. Y la otra propuesta que surgió es que hiciéramos una actualización del informe continental de la situación de salud en el trabajo que la red hizo en el año 2008. Entonces ese es otro tema en el cual la gente también podría vincularse. Y digamos que como parte también de la agenda mantuvimos el tema de la formación, porque nosotros apostamos como red a configurar una escuela de formación en salud para el trabajo, en articulación con el movimiento sindical, que ha tenido diversas expresiones en diversos países. Entonces,